Vamos a pasar la palabra de Dios, amados hermanos. Sigo con este tema, es la última prédica, enseñanza que voy a dar acerca del tema de la purificación de los leprosos. No sé si cuántos de ustedes se acuerdan de la prédica de las 2 semanas pasadas, o tal vez ya se los olvidó. Si toma nota, pues bueno, yo creo que le recuerda ahí sus notas. Pero yo también esta mañana le dije a Isaí, a mi hijo, que pusiera ahí un pequeño bosquejo para que aquellos que están acostumbrados a tomar nota, pues lo haga. Y conforme vaya yo desarrollando el tema, usted puede tomar más notas. Amén, hermanos. Vaya a la palabra, ahí en Levíticos 14. Hoy al final del servicio, al final de la predicación, hermanos, vamos a celebrar Santa Cena. Así es que vaya preparando su corazón, su mente, y vamos a hacerlo. Voy a hablar acerca de un poco de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces, vaya preparándose. Gloria a Dios. Tenga su Biblia ahí, manténgala abierta ahí en Levíticos 14. Ahí vamos a estar estudiando, ahí vamos a dar algunos, vamos a leer algunos capítulos. Entonces, quiero, amados hermanos, quiero empezar diciéndoles que la lepra o la tzarat, como se llama en hebreo, amados hermanos, era una enfermedad causada por el pecado que alguna persona había cometido. Era una manera de advertir al pueblo de Dios por medio de Dios, de Jehová, que estaba mal la persona, que estaba agraviada, que había cometido algún pecado. Entonces, hemos visto algunos ejemplos en la Biblia cuando alguna persona cometía ciertos pecados, se volvía leprosa. Uno de ellos fue María, la hermana de Moisés, por criticar a su propio hermano. Le vino una lepra y no fue sanada hasta que se arrepintió. Vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, a Jesús tratar con los leprosos. Entonces vamos a continuar hoy con la tercera y última etapa de purificación para los leprosos, para los metzorá. Entonces, la segunda etapa, amados hermanos, si tomé notas, si no se acuerda, le voy a recordar, era una etapa donde se ofrecía una ofrenda sangrienta, donde tenía que sacrificarse algunos animalitos, donde corría mucha sangre. El leproso debía ofrecer un cordero, una cordera o 2 palomas, 2 tórtolas, si no tenía la suficiente dinero. Entonces, también dijimos, amados hermanos, que el leproso representa a nosotros hoy en día, que todos somos pecadores, que todos llevamos esa lepra espiritual en nosotros. Y así como el leproso en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, necesitaba un sacerdote que intercediera por ellos. No llamaba a un médico, no llamaba a un curandero. Ningún remedio podía, la lepra no tenía cura. El sacerdote era encargado de venir y examinar a aquel leproso, si en dado caso era sanado o se arrepentía. Solamente un milagro divino podía sanar a un leproso. Y solamente, amados hermanos, Cristo, el Hijo de Dios, puede limpiar el pecado del ser humano. No hay otra forma, no hay otra manera de que el humano, sus pecados le sean perdonados, si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, amados hermanos, nos quedamos ahí en la segunda etapa de purificación, que era con sangre. Y bueno, dijimos que Dios nos ama tanto, y una de las manifestaciones de Dios nuestro Padre de que nos ama es que Dios al que ama castiga. A muchos no nos gusta esa palabra castigo, usamos la palabra corrección, disciplina. Dios al que ama disciplina.
Amén, hermanos, así como el padre disciplina al hijo porque lo ama, no lo deja hacer cosas que no están permitidas, o cuando se porta mal tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Así nuestro Padre Celestial, cuando nosotros nos portamos mal, tiene que venir a disciplinarnos. A veces la disciplina empieza, amados hermanos, yo les decía, con un tirón de orejas o un coscorrón por lo máximo, pero si no quisimos hacer caso, tendrá que venir el azote, la vara de corrección, para que entendamos. Muchos no hacen caso al principio con un simple tirón de oreja, estoy parafraseando, pero Dios tiene maneras de cómo corregirnos, y a veces nos duele y sufrimos, pero es Dios tratando con nosotros. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos mejores. Así es que no menospreciemos la corrección del Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Entonces, todavía voy a terminar, me faltó un poquito de la segunda etapa de la ofrenda sangrienta. Entonces vamos a leer Levíticos 14 del 9 al 11. Dice así, Levíticos 14 del 9 al 11. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, está hablando del leproso, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo. Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Número 11. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Aleluya. Aquí, hermanos, vemos una ofrenda que se presentaba, que era la primera ofrenda por la culpa de un leproso. Entonces, era la ofrenda más santa e importante, pues con ella se untaba al enfermo para limpiarlo de sus impurezas, de la contaminación de la lepra. Y leemos Levíticos 14, 13, 14 y 25. Dice, y degollará el cordero en el lugar donde se degolla el sacrificio por el pecado y el holocausto en lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. El 14, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. De ahí saltamos al 25, amados hermanos. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Amados hermanos, el sacerdote, un cohen en hebreo, tenía que hacer el sacrificio de estos animalitos, un sacrificio sangriento. Se traían estos animales al sacerdote. El leproso todavía en ese tiempo, en ese momento, no podía ingresar al tabernáculo de reunión, porque todavía no había cumplido el proceso de purificación. Entonces el sacerdote hacía estos sacrificios y tomaba la sangre de aquellos animalitos en una de sus manos y llamaba al leproso a la entrada del atrio del tabernáculo de reunión. Allí el leproso metía su cabeza, no podía ingresar. Cuando el sacerdote lo llamaba, metía su cabeza mirando hacia el piso, y el sacerdote tomaba la sangre y le untaba en su oreja derecha. Después metía su mano derecha el leproso y la untaba sobre el pulgar de aquel leproso. Ahora metía su pie. Acuérdese, está fuera del tabernáculo. Y el sacerdote se inclinaba casi a tierra para untar el pulgar de su pie derecho.
En el cielo, amados hermanos, no va a entrar cosa inmunda, porque Dios es un Dios santo. En el cielo no entrarán los idólatras, los borrachos, los fornicarios, los adúlteros, los afeminados y cosas semejantes. Porque Dios demanda pureza, limpieza de una iglesia sin mancha y sin arruga. Y así debemos de estar delante de Dios. No es por nuestros esfuerzos, porque no vamos a poder, porque somos humanos y Dios conoce eso. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Para eso tenemos un abogado, a Jesús, el Hijo de Dios, que intercede por nuestros pecados. Si usted peca, si usted cae delante de Dios, abogado tenemos para con el Padre. Inmediatamente tiene que arrepentirse. Porque si no se arrepiente, viene la condenación eterna. Aleluya, gloria a Dios. Levíticos 14, 21 y 24. Está ahí, sí, usted puede tomar notas, amados hermanos. Esto es muy importante. 21 al 24 dice, ya me perdí. Mas si fuere pobre, escuche, mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos según pueda. Uno será para expiación por el pecado y la otra para el holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y lo pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Aleluya. Levíticos 30 y 32. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. De aquí, amados hermanos, se desprende una gran enseñanza para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Que no podemos ser limpiados, amados hermanos, de nuestra maldad, de nuestro pecado, sino a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero, el Hijo de Dios, ese Cordero que fue inmolado. No hay otra forma, amados hermanos, que nuestros pecados puedan ser limpiados. Dice ahí Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo es la única que nos puede limpiar. Un curandero no te puede limpiar, ni vayas que te haga una limpia, te va a robar tu dinero. Un doctor no te puede limpiar. Otro humano no te puede limpiar, no puede perdonar tus pecados. Solo Cristo y su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos limpia. Que quede muy claro en esto, porque todavía hay gente que anda buscando las limpias, a los curanderos, al hechicero. Solo Cristo nos puede limpiar. Aleluya. Y puede perdonar nuestros pecados. Y si usted lo ha hecho, arrepientas en el nombre de Cristo Jesús. Apocalipsis 5, 9 y 10 dice: y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado, está hablando de Cristo, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Oh, qué lindo es nuestro Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito sea el nombre de Dios. Y Primera de Pedro 1:18-20 dice: sabiendo, escuche esto, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y escuche, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aleluya. Por nuestra vana manera de vivir. Aleluya. Un rescate. Cuando las naciones, hay guerra, amados hermanos, se agarra un prisionero y se lo llevan y lo encierran por muchos años. Es más, a veces mueren ahí en las cárceles porque son prisioneros de guerra. Y la única manera de que ese prisionero sea liberado, recientemente los Estados Unidos y Rusia hicieron un intercambio de prisioneros de guerra. La única manera era pagando un rescate. Un prisionero por otro prisionero. Déjenme decirle una cosa, amados hermanos. Usted y yo éramos prisioneros por nuestro pecado, por nuestra lepra espiritual. Y tuvo que venir uno a pagar ese rescate. Y ese sacerdote se llama Cristo. Él nos rescató de nuestra manera vana de vivir. No había otra manera de pagar ese rescate, no se podía. Solamente Cristo, el Cordero limpio, sin mancha y sin pecado. Aleluya. Ahora termina este rito, esta segunda etapa de purificación para el leproso, este rito sangriento a favor del leproso, a través de esta ofrenda por el pecado. Y Levíticos 19:20 dice: ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar si su inmundicia y de su inmundicia, y después degollará el holocausto y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Un sacerdote, amados hermanos, era el que tenía que interceder, pero antes de entrar ese sacerdote al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo, tenía él que purificarse. Antes de entrar al lugar santísimo, el sacerdote tenía que entrar en una limpieza espiritual él mismo, porque si no, quedaba fulminado. Dice que se le ataban unas campanitas a su pie y él hacía un ruido adentro para que el pueblo supiera que estaba vivo, que seguía con el rito y si ya no sonaban esas campanitas, era señal que ese sacerdote no se había purificado, que tenía cuentas con Dios y no podía interceder por los pecados del pueblo. La palabra de Dios, porque dice que ya no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado, a Jesucristo el Hijo de Dios. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el nombre de Dios. Qué hermoso es nuestro Dios, qué hermoso es nuestro Jesús. Aleluya. Entonces aquí termina y vamos a empezar la tercera etapa de purificación y la última, que era un ungimiento con aceite de aquel enfermo de lepra. Vamos a leer Levíticos 14, 15 al 18. Otra vez,
Dice, y el sacerdote hará del una ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Cuando el hombre tuviera 14, 15 y luego el 18, pasamos al 18. Y cuando un hombre, no me equivoqué, hermanos, disculpe, estaba en el 15. 14, 15. Dice así: asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará de su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrás sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Aleluya. Aquí empezaba la tercera purificación de un mesorá, de un leproso. Y como última escritura leemos Levíticos 14, 26 en adelante. Dice, para que me entienda, yo sé que son muchas escrituras. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Son muchas repeticiones, amados hermanos, pero es de suma importancia esto. Y para terminar, aquí la lectura bíblica dice Levíticos 14, 54 y 57. Dice: esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón, de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo es limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. La pregunta aquí, amados hermanos: ¿por qué tenía que untarse con sangre y aceite precisamente estas partes del cuerpo? Hay una enseñanza aquí que Dios nos quiere hacer. Primero, la oreja derecha. Por medio del oído uno escucha las instrucciones de Dios, amados hermanos. Tenemos que ser muy precavidos qué escuchamos y qué miramos. Si escuchamos algo, amados hermanos, sobre todo, debemos ser muy precavidos. Si lo que escuchamos es malo, que no lo hagamos. Aléjese, amados hermanos, de aquellas cosas que no agradan a Dios. Dice Job 33, 14, 16, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Fíjese lo que dice Dios: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces, dice, revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco ni torzáis a la mano izquierda. Y Isaías 48, 17, todas estas escrituras son referentes a lo que escuchamos. Así ha dicho Jehová, dice Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Amados hermanos, ¿qué estamos escuchando? Pero sobre todo, ¿estás haciéndolo? ¿Estás tomando acción de lo que escuchas? Hay un dicho que decimos: aprovecha lo bueno y desecha lo malo. Y así es, hermanos. Pero si usted está haciendo lo malo delante de Dios, lo que no le agrada, sálgase de ahí.
quítelo de ahí. No lo haga. Porque Dios traerá cuentas de todo lo que escuchamos y de todo lo que hablamos. El dedo pulgar de la mano derecha. Este dedo, amados hermanos, es bien importante para la mano. Sin este dedo usted no puede agarrar cosas. Sin este dedo usted no puede hacer muchas cosas. Usted trate de agarrar algo pesado y no va a poder. Este dedo es importantísimo. La mano derecha es la diestra. Entonces también dice Dios ahí en Job 17, 19, no obstante perseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Salmo 24, 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, escuche, y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué hacemos con nuestras manos, amados hermanos? ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos agradando a Dios. Todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Tengamos cuidado con lo que escuchamos, en qué usamos nuestras manos. No se ensucie con el pecado, con la tentación. Aleluya. El dedo pulgar del mano derecho. Eso significa, amados hermanos, el andar, nuestro caminar con Dios, que debemos andar derechos, que debemos andar firmes en la palabra de Dios, que si hay cosas que vemos, que escuchamos, apártese. Debemos caminar rectamente en los caminos de Dios. Y dice Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Aleluya. El cristiano, amados hermanos, debe llevar paz. Cuando usted visita a un amigo, a una amiga, a un familiar, lleve paz, lleve bendición. No vaya a llevar chismes, no vaya a difamar. Lleve paz y lleve bendición. Edifique en bendición aquel hogar que va a visitar, y Dios se va a exaltar para que Dios traiga la paz, la reconciliación en aquel hogar. Pero a veces visitamos y lo que sale de nuestra boca contaminó ya toda la casa de lepra. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos contaminados de lepra, de pecado. Así es que, amados hermanos, cuando usted visite a alguien, cuide de las cosas que va a hablar, que traiga paz, que traiga armonía, seguridad a una familia, a un matrimonio. Cuando usted hable con sus hijos, hable bendición. Las palabras que nosotros hablamos son muy importantes delante de Dios y son muy importantes para otros. Dice la Biblia que con ellas bendecimos y con ellas maldecimos. Entonces, hermanos, dice Hebreos 12:13, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Escucha, amados hermanos, Cristo es nuestro ejemplo. Si usted dice que es cristiano, debemos andar como Él anduvo. Qué gran ejemplo nos da Él. Aquí hay una reflexión espiritual. En todo este proceso, amados hermanos, de purificación del leproso, aquí nos pinta el Señor un cuadro a través de su palabra, y trata, amados hermanos, Dios con nosotros los pecadores, así como trataba con el leproso. El leproso no se podía acercar, amados hermanos, a la presencia de Dios. Así de la misma manera, usted y yo, en el reino de los cielos no va a haber entrada para un pecador. Debemos de estar limpios, puros delante de Dios.
Este leproso se necesitaba la mediación de un sacerdote que fuera puro, que fuera limpio, que tenía que purificarse antes de entrar a hacer expiación por los pecados del pueblo de Dios. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios, amados hermanos, el que nos abrió las puertas del cielo. Ese sacerdote no es otro más que el Hijo de Dios, nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, escuche, no hay más dioses como muchos dicen, hay un solo Dios entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Jesucristo hombre, amados hermanos. Entonces podemos ver que esta ofrenda era derramada como un cordero sin defecto, que satisfacía los requisitos de nuestro Dios Padre para aceptar a un pecador. Así también en estos tiempos, amados hermanos, es Cristo nuestro Mesías que satisface los deseos de nuestros padres celestiales para que usted y yo entremos libremente al reino de los cielos. Usted y yo no podemos entrar por nuestros esfuerzos. Se necesita un intercesor y ese intercesor es Cristo. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Vemos ahora, hermanos, que esa sangre de ese cordero era aplicada al cuerpo del leproso. Entendamos una vez más la gravedad de esta enfermedad, de esta peste, de esta lepra. Quien adquiría esa enfermedad, amados hermanos, se le consideraba un hombre muerto, un desahuciado, porque no había cura, no había un remedio. Estaba muerto. Inmediatamente un sacerdote se llamaba para que iniciara los servicios fúnebres sobre esa persona. Estaba muerta. Así el pecador, dice la Biblia, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados porque no hay ni uno justo. Entonces tenemos que acudir al justo, al Cristo, para que nos limpie. Aleluya. Por cuanto todos han pecado, estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. El pecado nos separa, el pecado no nos deja avanzar, estamos estancados. Pero dice que el que lo confiesa encontrará misericordia delante de Dios. Aleluya. Por ende, amados hermanos, nosotros si no nos acercamos, si no nos acogemos a la sangre del Cordero de Dios, pereceremos eternamente como aquel leproso. Nuestra lepra espiritual llamada pecado nos llevará a la condenación eterna. Qué triste. Pero hay buenas noticias. Cristo nos ama. Cristo nos ha amado. Dice Juan 3:16, ya casi voy a terminar, hermanos. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Solo hay un medio de salvación, su nombre es Cristo. Acérquese a Cristo. El rito de purificación terminaba, amados hermanos, con la intercesión de dos sacerdotes. ¿Por qué? Aquí vemos, hermanos, una enseñanza bíblica tremenda. Aquí vemos la intervención de las dos personas de la deidad, el Hijo y el Espíritu Santo.
El Mesías, nuestro Jesús, es el portador del aceite. El Espíritu Santo es el que termina la obra. Jesús vino para limpiarnos, para perdonarnos de nuestros pecados, pero es el Espíritu Santo que contenía la obra hasta llevarla a la perfección ante los ojos aceptables de nuestro Padre Celestial. Y ese día te va a decir: bienvenido, servo fiel. Te va a ver limpio, puro. Aleluya, gloria a Dios. Dice el Salmo 23, refiriéndose al aceite: aderezas mesas delante de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si eres limpiado, si eres regenerado, vas a morar por largos días. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Esas sí que son buenas noticias. El aceite, amados hermanos, tipifica el Espíritu Santo. Dice Santiago 5:14, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Y si hubiere cometido pecados, dice, les serán perdonados. Jesucristo y los leprosos. Dentro de muchas fuentes de información, de historia, los judíos antiguos, hermanos, ellos esperaban un Mesías que viniera a salvarlos, que viniera a quitarles el yugo romano, pero ellos esperaban un Mesías que viniera haciendo señales, maravillas. Y siempre los judíos, dice la Biblia, estaban demandando señales. Y los griegos, sabiduría. Y ellos ponían 4 requisitos de aquel Mesías que esperaban. Uno de ellos, amados, era sanar ciegos de nacimiento. Porque decían ellos, si un ciego recobra la vista, que no había nacido ciego, decían ellos, en cualquier momento le puede regresar la vista. Eran muy demandantes los judíos. Otra de las cosas, otro requisito era resucitar muertos. Decían ellos, cuando aparezca el verdadero Mesías, va a resucitar los muertos. Era una señal de aquel verdadero Mesías. Otra era, decía, perdonará los pecados. Y la número 4, escuche bien, sanará, limpiará a los leprosos. Déjame le digo una cosa. Esto es impresionante. Siglos más tarde apareció un joven rabino con un poder extraordinario, haciendo ver a los ciegos de nacimiento. Ahí está registrado en la Biblia. Resucitando los muertos. Fue invitado a 3 funerales y a los 3 los resucitó. Increíble esto. Aleluya. Y cuando aquel paralítico le dijo: tus pecados te son perdonados, y dijeron: ¿y quién es este hombre que tiene poder para perdonar pecados? El primer evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo, uno de los primeros milagros, dice que cuando bajó del monte de haber dado aquel sermón tan maravilloso, lo primero que hizo fue limpiar un leproso. Entonces Jesús vino haciendo todas estas señales que los judíos demandaban, pero dice que lo envidiaron, lo mataron. No le recibieron como el Mesías. Cosa increíble, y todavía esperan un Mesías. Pero aquellos, amados, que le recibimos, nos dio potestad de ser hijos de Dios. Aleluya. Oh, glorioso Salvador, gracias, Señor. Vemos, amados hermanos, que Cristo limpió leprosos, que Cristo sanó ciegos de nacimiento, que resucitó muertos. Aleluya. Los leprosos tenían que someterse a un largo procedimiento. Y allí en Mateo 8:1 dice que vino uno y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció.
Este leproso no tuvo que someterse a todo este rito de purificación, a todos estos ritos sangrientos, a todas estas ofrendas. Con tan solo el Señor Jesús tocarlo, quedó limpio de su lepra, porque Jesús es nuestro Cordero. Él nos limpia de todo pecado. Ya no tenemos que hacer ningún sacrificio, ya no tienes que caminar de rodillas, ya no tienes que ofrecer esto o lo otro. Cristo, con tan solo decirte yo quiero ser limpio, al instante vas a ser limpio. Ese es el amor de Dios. Él lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Ya no tienes que hacer esto o aquello. Deja todas las religiones. Acércate a Cristo. Solo Él tiene el poder. Aleluya. Dice que ese leproso, dice ahí Marcos, que vino y se arrodilló. Les decía, amados hermanos, que esas son las tres cosas que abren el corazón de Dios. Cuando tú vienes con una confianza que Jesús rompió el velo de aquel templo, ahora tenemos la entrada libre con confianza, pero vino con reverencia y vino con humildad. Así debemos de acercarnos a Dios, con confianza, con reverencia y con humildad. Y yo te aseguro que Dios no te va a desechar. Dios no te va a rechazar. En otra ocasión, ya estoy terminando, amados hermanos, en Lucas 17:11 hay una historia de 10 leprosos. Fíjese, aquí dice que al entrar en la aldea Jesús le salieron al encuentro estos 10 hombres, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí Jesús ni siquiera se acercó a ellos. Les dijo: vayan y preséntense al sacerdote para ofrecer la ofrenda que Moisés mandó. Y dice que mientras iban, todos fueron sanados, o sea, se limpiaron. Y uno de ellos, que no era judío, como es, ahora sí, como que sí agarró la onda, dijo: oh. Fue y le dio las gracias. Aquí, amados hermanos, nos está dando una lección el Señor Jesucristo. No importa que tú seas rico, que tú seas pobre, que tú seas blanco, que tú seas moreno, café o amarillo. No importa tu estatus social. Lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo: todos somos leprosos. Todos ricos, pobres, chaparros, altos, feos, bonitos. Todos estamos llenos de lepra y necesitamos a Cristo. Y con tan solo decir su palabra los limpió. Pero solo hubo un agradecido. Oh, amados hermanos, ¿cuántos le hemos dado gracias a Dios en este día? Aleluya. Voy a cerrar con esto. Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. La lepra, amados hermanos, primero aparecía en las casas de aquellos judíos que tenían cuentas con Dios. Aparecía en las paredes con unas manchas rojas o verdes oscuras. Después se pasaba a los utensilios de aquellas casas, la mesa, las sillas, después a la ropa, y de ahí al cuerpo del leproso. Escuche bien. Esto era primero, amados hermanos, una advertencia divina, una advertencia del cielo para aquel dueño de aquella casa, o para algún familiar, algún miembro. Le estaba hablando Dios: hey, mi hijo, hija, ponte a cuentas conmigo, arrepiéntete. Entonces, si aquella casa aparecían aquellas manchas de lepra en las paredes, en los utensilios, en la ropa, y por fin pasaba a la persona,
Aquella persona debía sacar todo de su casa, todos sus enseres, todas sus pertenencias a la calle. Porque tal vez era una persona avara, que no le gustaba compartir sus utensilios, sus objetos. Y al sacarlos a la calle quedaba, porque muchas de las cosas decía, si le pedía un objeto de labranza o un arado o algo, y decía no lo tengo, pero ahí lo tenía, era un avaro. Entonces Dios los hacía sacar. Venía la lepra sobre aquellas paredes y tenían que sacar, y le mostraba ahí a la demás gente que sí los tenía, que era un avaro, que no quería compartir con los demás. Otra causa era porque el hombre había obtenido sus bienes de una manera inapropiada, tal vez los había robado, y una manera lo hacía Dios que sacaran a la calle y para ser avergonzados. Imagínense. Otra, amados hermanos, la número 4, era que aquellos dueños de aquellas casas eran arrogantes y se vanagloriaban por su belleza y su elegancia. Y por consiguiente, aquella casa tenía que ser demolida. Proverbios 15:25 dice: Dios destruirá la casa del arrogante. La arrogancia, amados hermanos, es horrible. Humillémonos delante de la presencia de Dios. Si aquel dueño de aquella casa, amados hermanos, acudía al sacerdote para que la inspeccionara, para comprobar si la aparición de la lepra, de aquellas manchas, el sacerdote miraba aquellas manchas, cerraba la casa por 7 días. La cerraba. Después regresaba para ver si aquellas manchas habían regresado. La inspeccionaba. Si las manchas habían regresado, amados hermanos, después de 7 días, o se expandieron, se hicieron más grandes, el sacerdote volvía a cerrar la casa por otros 7 días, otra semana, y regresaba. Ahora con un objeto raspaba aquellas manchas, el suelo donde había ese mojo, por así decirlo, ese óxido. Y luego cerraba otra vez la casa por los otros 7 días. Vea la misericordia de Dios, amado hermano. Esto es lo que le quiero decir. Y si había regresado y todavía estaban las manchas, ahora quitaba todas las piedras manchadas y lo sacaba fuera. Ponía nuevas piedras, tal vez nuevo piso, yo no sé, y todavía dejaba pasar otros 7 días, y regresaba el sacerdote, y si encontraba todavía signos de lepra, aquella casa estaba completamente impura. El sacerdote mandaba que la demolieran completamente, la convirtieran en polvo. Aquel hombre, aquel dueño de aquella casa, quedaba en la calle, convertido en un mendigo por no arrepentirse de sus pecados. Escuche bien. Con esto termino. ¿Qué has metido en tu casa? Quizás no te has dado cuenta que está manchada. Quizás ya la lepra está avanzando a los utensilios de tu casa. O la has visto y dices, quizás ya pasó a tus ropas. Quizás ya esté contaminada desde el piso hasta las vigas.
Quizás la lepra ya pasó a tus hijos, a tu esposo, a tu matrimonio. Ya no tiene remedio. Tiene que ser demolida. ¿Qué has permitido entrar en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos? Déjame le digo una cosa. Para que sea limpiada tu casa, tú mismo necesitas ese sumo sacerdote. Si no, vas a morir y vas a perecer eternamente. Yo no quiero ni Dios quiere. Así es que arrepiéntete en esta mañana. He aquí, dice el Señor, venid, hijos, pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Cristo quiere limpiarte. Aquí Cristo quiere purificarte. Así como le dijo a aquel leproso, si quieres puedes limpiarme. Podrás decirle tú en esta mañana, mientras celebramos la Santa Cena, voy a pedir al hermano Jaime que pase con los elementos, que los reparta. Este es un momento para reflexionar, amados hermanos. Es un momento para decirle al Señor Jesucristo: Señor, yo quiero que limpies mi hogar, yo quiero que limpies mi vida, yo quiero que limpies acérquese a Cristo. Él está aquí. Ese sumo sacerdote, amados hermanos, ese cordero que fue inmolado, está aquí para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado, de toda maldición, de toda inmundicia. Él quiere purificar tu vida, Él quiere purificar tu casa, tu hogar, tus utensilios, tu ropa, tu cuerpo. Quizás te sientes avergonzado en esta tarde por lo que has hecho, por lo que hiciste o por lo que te hicieron. Te sientes manchado, manchada. Déjame te digo una cosa: nada ni nadie va a poder limpiarte. Llevarás tu vergüenza toda tu vida, y tarde o temprano Satanás te lo recordará cada día. Un leproso no podía salir a la calle, no podía entrar, regresar con los suyos. Era desterrado totalmente de la sociedad por su lepra, por su pecado. Hasta que cumplía el rito de la purificación y la examinación de aquel sacerdote, entonces podría regresar, abrazar a su esposa, a sus hijos, a sus seres queridos, a sus amigos. El pecado nos separa de Dios. Solo Cristo nos puede limpiar con su sangre preciosa. Aquí están estos elementos que tipifican la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No pisotees la sangre de nuestro Salvador, amados hermanos. No la pisotees, porque el que la pisotea voy a dar unos segundos. Cierra tus ojos y piensa y medita en lo que hemos hablado. Estamos a punto de participar de estos elementos que tipifican la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Medite, póngase a cuentas con el Señor en esta tarde, en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por ese gran sacrificio y ese rescate
esa expiación que has hecho por nosotros, Señor. Yo reconozco, Señor, que he pecado delante de ti, que he hecho y me han hecho, Señor. Me he ensuciado en el pozo cenagoso, Señor. Y a veces no tengo cara para acercarme a ti, Señor. Pero hoy vengo así como aquel leproso confiadamente, Señor, reverenciándote porque tú eres un Dios digno, un Dios puro y santo. Y humillado delante de ti porque sé, Señor, que tan solo tocándome, Señor, seré limpio. Me acerco, Señor, al trono de tu gracia, Señor. Y al participar, Señor, de estos elementos, yo sé, Señor, que fue esa sangre, Señor, fue tu cuerpo que me limpió y me purificó, Señor. Pablo escribe, Señor, en 1 Corintios 11 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Asimismo también tomó la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de la copa, amados hermanos. Dale gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Solo un minuto, dale gracias a Él. Si te has puesto a cuentas con Él, tus pecados son borrados, tus pecados son limpiados. Y ahora solamente dile: gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Es tu sangre, Señor, la que me limpia. Ahora, Señor, yo sé que tengo un abogado a la diestra de Dios Padre, que litiga, que aboga por mí, Señor. Ya no quiero pecar, Señor, deliberadamente delante de tus ojos, Señor. Pero si cayere, Señor, sé a quién acudir, sé a dónde ir. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre.